El viaje a San Sebastián había sido planeado con entusiasmo, una oportunidad para escapar de la rutina y disfrutar de la familia. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que las expectativas eran distintas. La ciudad, con su aire fresco y el aroma a mar, prometía momentos agradables, pero la monotonía de mi matrimonio seguía presente. Miraba a mi alrededor y me sentía como un espectador en mi propia vida, invisible entre risas y conversaciones. La playa de la Concha se extendía ante nosotros, las olas rompían suavemente en la orilla. Mis pasos me llevaron hacia el agua, donde el sonido del mar parecía llamarme a una reflexión más profunda. Mientras mis hijos se divertían en la arena, yo me perdía en mis pensamientos. Recordaba los días en que mi esposo y yo compartíamos sueños y risas. Ahora, todo parecía distante. Fue entonces cuando lo vi a él. Mi hijastro estaba cerca jugando con una pelota. Su risa resonaba en el aire, clara y contagiosa. No era un niño, había crecido durante estos años. Esa imagen provocó una chispa que no esperaba sentir. Era un momento fugaz, pero suficiente para sacudirme de mi letargo emocional. ¿Te apetece jugar?, me preguntó con una sonrisa despreocupada. Su voz era cálida y llena de energía juvenil. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado, necesitaba salir de mi cabeza por un rato. Mientras corríamos por la playa, las risas se mezclaban con el sonido del mar. Por un instante olvidé mis preocupaciones diarias y me dejé llevar por la alegría del momento. Pero al mirar su rostro iluminado por el sol, sentí algo más que diversión, era una atracción inesperada que no sabía cómo manejar. Esa noche cenamos en un bar del casco antiguo. El lugar estaba lleno de vida, los aromas de los pinchos recién hechos llenaban el aire mientras las conversaciones brotaban como vino tinto en copas altas. Mi esposo charlaba animadamente con otros familiares, pero yo solo podía pensar en lo que había sentido durante el día. Mientras compartíamos una mesa pequeña y ruidosa, él me lanzó un comentario casual: siempre has sido como una madre para mí. Las palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Ignoré la sensación incómoda que surgió dentro de mí, no quería dar importancia a algo que podría ser solo un cumplido inocente. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Las imágenes de su sonrisa y su mirada se repetían en mis pensamientos como olas rompiendo contra las rocas. Me preguntaba si él también había sentido algo diferente entre nosotros o si solo era producto de mi imaginación desbordante. Al día siguiente decidí explorar la ciudad, sola antes de que los demás despertaran. Caminé por las calles estrechas del casco antiguo, disfrutando del bullicio matutino mientras buscaba algo que calmara mi inquietud interna. Me detuve frente a una panadería local, el olor del pan recién horneado me trajo recuerdos nostálgicos de tiempos más simples. De repente lo vi nuevamente, estaba sentado en un banco cercano con su teléfono móvil en mano. Nuestra mirada se cruzó brevemente antes de que apartara la vista rápidamente hacia otro lado. Algo dentro de mí se agitó ante esa conexión fugaz, era como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros pero no nos atrevíamos a nombrarlo. Decidí acercarme para saludarlo, quizás podría aclarar mis sentimientos confusos hablando con él directamente. ¿Qué haces aquí tan temprano?, le pregunté mientras me sentaba a su lado. Solo disfrutando del paisaje, respondió sin mirarme directamente a los ojos. Es bonito, dije mientras contemplaba la vista desde el banco. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que él rompiera esa barrera con otra frase casual: a veces siento que nadie nota lo que realmente quiero. Sus palabras fueron directas y reveladoras, algo dentro de mí se estremeció al escuchar eso. ¿Y qué es lo que quieres?, inquirí casi sin pensar. No lo sé, contestó mirando al horizonte como si buscara respuestas allí mismo. Ese intercambio dejó una sensación extraña flotando entre nosotros, como si hubiéramos abierto una puerta hacia un territorio desconocido lleno de posibilidades y riesgos al mismo tiempo. La tarde llegó rápidamente y decidimos unirnos nuevamente al resto de la familia para visitar algunos lugares turísticos emblemáticos. El monte Igueldo prometía vistas panorámicas impresionantes sobre la ciudad. Mientras subíamos en funicular, sentí como nuestra cercanía se intensificaba cada vez más. Nuestras manos casi se rozaban cuando intentábamos encontrar espacio entre los demás pasajeros.
En la cima del monte las vistas eran espectaculares. San Sebastián brillaba bajo el sol poniente como un tesoro escondido esperando ser descubierto por dos almas perdidas entre sus sombras cotidianas. En ese momento comprendí cuán distante estaba realmente mi vida actual respecto a lo que deseaba sentir, conexión genuina e intimidad emocional. Mientras contemplábamos juntos el paisaje deslumbrante, nuestras miradas se encontraron nuevamente y por primera vez sentí ese impulso irresistible hacia él. Era difícil ignorar esa atracción creciente aunque sabía cuán inapropiado sería cruzar esa línea invisible entre nosotros. Al regresar al hotel esa noche después de un día lleno de exploraciones familiares e interacciones superficiales con otros miembros del clan familiar, no podía dejar atrás lo vivido durante esas horas junto a él, cada risa compartida resonando dentro mío como ecos persistentes recordándome lo lejos que estaba del amor verdadero en mi vida matrimonial actual. Me quedé despierta pensando sobre lo ocurrido mientras escuchaba el suave murmullo del mar desde mi ventana abierta. Sabía que estaba comenzando a entrar en aguas profundas donde las decisiones tendrían consecuencias irreversibles y continuaba navegando por este camino incierto junto a alguien tan cercano pero también tan prohibido. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y el aire fresco de San Sebastián me llenó de una energía que no había sentido en años. La ciudad vibraba con las fiestas locales, y el bullicio de la gente parecía invitarme a dejar atrás mis preocupaciones. A pesar de la alegría que me rodeaba, un nudo en mi estómago me recordaba la tensión creciente entre mi hijastro y yo. Mientras caminábamos por las calles del casco antiguo, él se acercaba a mí más de lo habitual. Sus comentarios eran ligeros, pero había algo en su mirada que me hacía sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi piel. Intenté ignorarlo, pero era imposible no notar cómo buscaba momentos a solas. ¿Te gustaría probar algunos pinchos?, preguntó con una sonrisa. Asentí, tratando de mantener la compostura mientras lo seguía a un bar cercano. La multitud nos rodeaba, pero en ese instante solo existíamos nosotros dos. La conversación fluía con facilidad, compartíamos risas y anécdotas sobre nuestra familia. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso adicional. Al salir del bar, decidimos dar un paseo por la playa de la Concha. El sonido de las olas rompiendo en la orilla proporcionaba un telón de fondo perfecto para nuestra complicidad creciente. Caminamos en silencio durante unos minutos hasta que él se detuvo y me miró fijamente. ¿Por qué te sientes tan distante?, preguntó con sinceridad. No supe qué responder. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta que no revelara demasiado. «Es solo este viaje», dije finalmente, intentando desviar la atención. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba que no estaba convencido. «A veces siento que hay algo más entre nosotros», continuó sin apartar la mirada. El aire se volvió denso a nuestro alrededor. Un instante después, nos encontramos más cerca el uno del otro de lo que jamás había imaginado posible. La tensión era palpable, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras nos mirábamos fijamente. Nos besamos, fue un impulso irrefrenable que surgió entre nosotros, un momento robado que cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. Fue fugaz e intenso y cuando nuestros labios se separaron, ambos parecíamos darnos cuenta de lo que habíamos hecho. Un silencio incómodo siguió al beso, el murmullo del mar ahora sonaba lejano y distorsionado. Nos miramos como si estuviéramos tratando de comprender lo que acababa de suceder. Su rostro reflejaba sorpresa y deseo al mismo tiempo, el mío mostraba confusión y miedo. «Esto no debería haber pasado», murmuré casi sin voz. Él retrocedió un paso, como si intentara poner distancia entre nosotros para procesar lo ocurrido. «Lo sé», respondió finalmente, pero su mirada decía otra cosa, anhelaba más. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas dentro del grupo familiar. Cada encuentro casual parecía cargado de significado oculto, cada broma compartida resonaba como una advertencia silenciosa sobre lo que habíamos comenzado sin quererlo. Esa noche decidí salir al balcón del hotel para respirar aire fresco. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente a mi familia al día siguiente. Las luces titilantes de San Sebastián iluminaban la oscuridad como estrellas caídas sobre la tierra, sin embargo,
No podía encontrar paz en ese paisaje encantador. La culpa comenzó a anidar en mi pecho, sabía que había cruzado una línea peligrosa al dejarme llevar por ese impulso momentáneo con él. Pero también sentía un vacío abrumador en mi matrimonio, una desconexión emocional profunda que me dejaba sintiéndome invisible ante los ojos de mi esposo. Los días siguientes transcurrieron entre fiestas y celebraciones familiares donde intenté mantener las apariencias mientras luchaba contra mis propios demonios internos. Cada vez que veía a mi hijastro, recordaba aquel beso robado, era como una sombra constante acechando cada uno de mis movimientos. En medio del bullicio festivo y las multitudes riendo a nuestro alrededor, encontré un momento a solas con él nuevamente durante una visita al Monte Igueldo para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad iluminada por el atardecer dorado. ¿Por qué no hablamos?, sugirió cuando nos alejamos del grupo familiar hacia un rincón más tranquilo donde podíamos ver toda la belleza ante nosotros sin ser interrumpidos. A medida que conversábamos sobre trivialidades cotidianas, noté cómo sus ojos brillaban con intensidad mientras hablábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones personales. Era difícil no sentirme atraída por esa conexión emocional repentina, era algo raro y hermoso al mismo tiempo. Sin embargo, cada palabra intercambiada también traía consigo el peso del secreto compartido, aquel beso aún palpitante entre nosotros como una herida abierta sin cicatrizar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente él con voz suave pero firme, sus ojos buscaban respuestas en los míos mientras el horizonte se oscurecía lentamente tras nosotros. No puedo seguir así, respondí casi sin pensar mientras sentía como el miedo me invadía nuevamente al considerar las implicaciones morales detrás de nuestra relación secreta. Un silencio tenso siguió a mis palabras, ambos sabíamos lo complicado que sería enfrentar nuestra situación actual si continuábamos avanzando por este camino incierto lleno de deseos prohibidos e impulsos incontrolables. La noche avanzó rápidamente mientras regresábamos al hotel junto al resto de la familia. Cada paso parecía cargar consigo decisiones cruciales aún por tomar, decisiones sobre lo que realmente quería hacer con mi vida antes de perderme completamente dentro del torbellino emocional generado por esta nueva conexión inesperada e inconfesable con alguien tan cercano pero también tan prohibido. El aire fresco de la noche me envolvía mientras caminábamos hacia el hotel. La risa de los demás resonaba a nuestro alrededor, pero yo me sentía cada vez más distante, atrapada en una burbuja de confusión y deseo. La conversación entre mi esposo y los niños se desvanecía en un murmullo lejano, y en mi mente solo había espacio para lo que había ocurrido entre él y yo. Las palabras que habíamos compartido, la conexión que había surgido, todo parecía un eco en mi conciencia. A medida que avanzábamos por las calles empedradas del casco antiguo, recordaba cómo nuestras miradas se habían cruzado en ese instante prohibido. La chispa había sido innegable. Nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad que ahora pesaba sobre mí como una sombra oscura. Cada paso me acercaba a la realidad de mi matrimonio, a la vida que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. El viaje familiar había sido una oportunidad para escapar de la rutina diaria, pero también se convirtió en un campo de batalla emocional. Al llegar al hotel, me senté en la cama, sintiendo el peso del secreto aplastando mis pensamientos. La culpa me invadía por traicionar a mi esposo y a la familia, era un laberinto del cual no sabía cómo salir. Al día siguiente decidí dar un paseo por la playa de la Concha para despejar mi mente. El murmullo de las olas ofrecía un consuelo temporal, pero no podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba por la orilla, los recuerdos de esa noche regresaban con más fuerza, su mirada intensa, el roce de su mano contra la mía. En ese momento reflexioné sobre las implicaciones morales de lo que estaba viviendo. Me preguntaba si era posible sentir algo tan fuerte sin destruir todo lo que había construido hasta ahora. Un amigo común apareció repentinamente en mis pensamientos, él siempre había sido una voz crítica sobre las relaciones familiares y podría poner en duda mi lealtad sin saberlo. Al regresar al hotel, el ambiente estaba cargado con una tensión palpable. Mi esposo hablaba animadamente con los niños sobre las actividades del día, pero yo no podía concentrarme. Su voz sonaba lejana mientras mis pensamientos giraban en torno a cómo debía actuar para mantener las apariencias intactas. La tarde transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia él. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que el mundo exterior desaparecía,
Solo existíamos nosotros dos en ese instante robado. Era un juego peligroso, uno del cual no quería ser parte, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Cuando llegó la noche, decidí salir a dar otra vuelta por el hotel para despejarme nuevamente. En uno de los pasillos vacíos encontré a mi hijastro apoyado contra una pared. Tenía una expresión seria, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo tambalear internamente. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Asentí sin poder articular más palabras, el nudo en mi garganta era demasiado grande. Él dio un paso más cerca y sentí como el aire se volvía espeso entre nosotros. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo finalmente. No sé qué hacer con eso. Su confesión resonó dentro de mí como un eco familiar, todos mis temores e inseguridades emergieron a la superficie como olas rompiendo contra las rocas. Era cierto, no sabía qué hacer con esa conexión inesperada. Antes de poder responderle algo coherente, él inclinó su cabeza hacia mí y nuestras bocas se encontraron nuevamente en un beso furtivo y lleno de significado. En ese instante comprendí que ya no había marcha atrás, habíamos cruzado una línea invisible que cambiaría nuestra vida para siempre. Al separarnos rápidamente por miedo a ser descubiertos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua tras haber estado sumergidos demasiado tiempo. Miré a su rostro y vi reflejada una mezcla de deseo y miedo similar al mío. Éramos dos almas perdidas buscando respuestas donde no debería haberlas. Esa noche no pude dormir. El pensamiento giraba alrededor de nuestra relación prohibida y sus posibles consecuencias. El dilema moral me atormentaba. ¿Era esto amor o simplemente una atracción pasajera? Las dudas comenzaron a apoderarse de mí mientras lidiaba con mis sentimientos encontrados hacia él y hacia mi esposo. En medio de esta tormenta emocional decidí buscar respuestas hablando con mi esposo al día siguiente sobre nuestra relación matrimonial. Tal vez necesitábamos explorar si aún existía algo entre nosotros o si estábamos simplemente atrapados en rutinas monótonas sin sentido. La conversación fue difícil. Él parecía sorprendido por la sinceridad detrás de mis palabras cuando le conté sobre mis sentimientos respecto a nuestra relación actual. Sus ojos mostraban confusión e incluso tristeza al escucharme hablar sobre la falta de conexión emocional entre nosotros últimamente. Sin embargo, cuando mencionó que quería trabajar juntos para mejorar nuestro matrimonio, sentí como si recibiera un balde frío sobre mí. ¿Qué significaría eso para lo que estaba sintiendo por su hijo? La lucha interna entre el deber familiar y el deseo se intensificó aún más dentro de mí mientras consideraba todas estas posibilidades complicadas. Los días siguientes transcurrieron llenos de momentos tensos entre nosotros tres, risas superficiales junto a miradas furtivas llenas de significado oculto y silencios incómodos tras cada interacción familiar normalizada ante los demás miembros del grupo. Mientras tanto, las actividades diarias continuaron como si nada hubiera cambiado. Paseos por San Sebastián durante el día seguido por cenas familiares donde todos parecían disfrutar del momento juntos sin percatarse del conflicto interno desgarrador que yo enfrentaba continuamente cada vez que estábamos juntos. Una tarde decidimos subir al monte Igueldo para disfrutar vistas panorámicas impresionantes sobre la ciudad iluminada por el atardecer dorado. Era hermoso e inspirador ver todo desde arriba mientras reflexionaba acerca del futuro incierto ante mí. Sin embargo, esa belleza contrastó bruscamente con lo turbio e incierto del camino emocional que estaba tomando. ¿Podría realmente seguir adelante así? ¿Podría encontrar alguna forma viable para reconciliar estos deseos contradictorios dentro mío? Cuando llegamos arriba todos estaban encantados disfrutando del paisaje mientras tomábamos fotos juntos. Pero yo solo podía pensar en lo lejos que estaba realmente esta felicidad momentánea respecto a lo profundo e inalcanzable del abismo emocional donde me encontraba atrapada sin salida clara visible frente a mí. Era entonces cuando sentí nuevamente esa chispa familiar encenderse dentro mío cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras tomábamos fotos. El contacto fue breve pero intenso. Y así otra vez nos encontramos inmersos dentro de este ciclo interminable donde cada decisión importaría enormemente tanto para mí como también para quienes nos rodeaban. Mientras la brisa suave del monte Igueldo acariciaba mi rostro, las risas de mi familia parecían un eco distante. La vista panorámica de San Sebastián, con sus olas rompiendo en la playa de la Concha, contrastaba con el torbellino que se agitaba en mi interior.
Aquel viaje, que prometía ser una escapada familiar perfecta, se había convertido en un laberinto emocional del que no podía escapar. Observé a mi esposo charlando animadamente con los demás, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Había momentos en los que su risa resonaba como una melodía familiar, pero había otros en los que solo era ruido vacío. En esos instantes, la conexión entre nosotros parecía desvanecerse y la soledad se intensificaba. Era como si estuviera atrapada en una burbuja donde nadie podía verme realmente. El roce de nuestras manos mientras tomábamos fotos me sacó de mis pensamientos. Ese contacto fugaz encendió una chispa que no podía ignorar. Miré a mi hijastro y vi algo más allá del simple vínculo familiar, había un deseo oculto que ambos compartíamos. Aquel instante fue suficiente para recordarme que el deseo puede surgir incluso en los lugares más inesperados. ¿Te gustaría tomar otra foto?, preguntó él, con una sonrisa que iluminó su rostro. Su tono era ligero, pero había un trasfondo de complicidad que me hizo dudar. Claro, respondí intentando mantener la voz firme mientras mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo entre nosotros, cada mirada y cada palabra parecían amplificar la tensión. A medida que el día avanzaba, decidí buscar momentos a solas con él. La excusa perfecta fue ir a comprar algo para picar al casco antiguo. Caminamos juntos por las calles estrechas llenas de vida y aromas tentadores. La atmósfera vibrante contrastaba con mi lucha interna. ¿No te parece extraño todo esto?, pregunté mientras elegía unos pinchos en un bar local. ¿A qué te refieres?, respondió él, mirando hacia el bullicio de las mesas cercanas. A veces siento que estamos aquí solo por cumplir, dije sin pensar demasiado. Era cierto, que estábamos rodeados de personas queridas, me sentía más sola que nunca. Él se quedó en silencio por un momento antes de contestar, yo también lo he pensado. Esa respuesta me sorprendió, y por un instante pensé que quizás no era la única insatisfecha en este viaje. La tarde avanzó y regresamos al grupo familiar. Las conversaciones fluían entre risas y anécdotas del pasado, pero yo seguía sintiéndome distante. Mi mente divagaba entre mis responsabilidades como madre y esposa y el deseo prohibido hacia él. Esa noche decidimos ir a cenar a un restaurante cercano. La comida era deliciosa, pero ni siquiera eso logró distraerme del torbellino emocional en el que estaba atrapada. Mientras todos brindaban por momentos felices, yo solo podía pensar en lo lejos que estaba realmente de esa felicidad genuina. Al regresar al alojamiento familiar después de cenar, una sensación extraña me envolvió al ver cómo él sonreía a todos mientras yo me sentía invisible nuevamente. Fue entonces cuando decidí dar un paso audaz, necesitaba entender hasta dónde llegaría este deseo reprimido. Voy a dar un paseo, anuncié repentinamente a mi familia antes de salir al aire fresco de la noche. Caminé hacia la playa con pasos firmes pero nerviosos al mismo tiempo. Las olas murmuraban suavemente mientras me acercaba al agua fría, allí encontré paz momentánea. Pronto sentí su presencia detrás de mí. No quería dejarte sola, dijo él suavemente mientras se acercaba cautelosamente. No estoy sola, respondí casi instintivamente aunque sabía perfectamente lo contrario. Nos quedamos allí durante unos minutos en silencio, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla bajo el brillo tenue de las estrellas. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en ese instante perfecto e imperfecto al mismo tiempo. ¿Por qué sientes esto?, preguntó finalmente él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No lo sé, admití honestamente mientras miraba hacia el horizonte oscuro del mar, todo ha cambiado. Podríamos, comenzó a decir antes de detenerse abruptamente como si temiera cruzar una línea invisible entre nosotros. Podríamos que insistí sin poder contenerme ante esa pausa cargada de significado. Pasar más tiempo juntos, sugirió finalmente con voz temblorosa pero firme al mismo tiempo. La tensión creció entre nosotros como una ola lista para romperse sobre la orilla, sabía lo que eso significaría para ambos. Para mí significaría romper todas las reglas establecidas desde hacía años y enfrentar lo desconocido sin saber qué consecuencias traería esa decisión impulsiva. Pasamos la noche juntos, murmuré casi sin quererlo,
Esas palabras parecieron fluir sin control desde mis labios mientras nuestro destino se tejía lentamente ante nuestros ojos incrédulos y asustados al mismo tiempo. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás ahora. Cada momento compartido sería crucial para definir no solo nuestra relación sino también nuestras vidas enteras fuera del contexto familiar donde habíamos estado encadenados hasta ahora. Regresamos silenciosamente al alojamiento familiar tras aquella revelación compartida bajo las estrellas brillantes del cielo nocturno. Cada paso resonaba como un eco retumbante dentro mío mientras luchaba por encontrar sentido a todo lo sucedido hasta ese instante crucial donde todo podría cambiar drásticamente. Al entrar nuevamente al apartamento familiar lleno de risas ajenas y conversaciones despreocupadas, sentí como ese abismo emocional comenzaba a desdibujarse lentamente ante mí. Pero también comprendí que los secretos siempre tienen un precio alto por pagar. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras buscaba un rincón apartado en la terraza. Los murmullos de la familia se desvanecían, dejando solo el sonido de las olas rompiendo en la playa. La tensión en mi pecho no se disipaba, al contrario, se intensificaba con cada pensamiento sobre lo que había sucedido. La conexión que había forjado con mi hijastro no era solo un capricho pasajero, era una chispa que había encendido un fuego que no sabía cómo apagar. Mientras observaba el horizonte recordé su mirada intensa, esa mezcla de deseo y vulnerabilidad. Había algo en sus ojos que me hacía sentir viva, algo que no había experimentado en años. Pero el peso de mi matrimonio me oprimía como una losa. Las risas familiares resonaban en el fondo, recordándome la vida que había elegido y las decisiones que ahora amenazaban con desmoronarse. Decidí regresar al interior, donde la familia se agrupaba alrededor de una mesa repleta de pintos. El ambiente festivo contrastaba con mi tumulto interno. Al acercarme noté una mirada curiosa de un familiar. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que algo no estaba bien. Intenté sonreír y unirme a la conversación, pero mis palabras parecían vacías. ¿Te encuentras bien?, preguntó alguien con preocupación. Sí, solo un poco cansada, respondí, evitando profundizar en mis sentimientos. A medida que avanzaba la noche me sentí atrapada entre dos mundos, el amor familiar y el deseo prohibido. La idea de ser descubierta comenzaba a rondar por mi mente como una sombra inquietante. No podía permitir que nadie sospechara, eso sería devastador. Mientras el resto disfrutaba de la velada, decidí dar un paseo por la playa para aclarar mis pensamientos. La arena fría bajo mis pies me recordó lo efímero del momento actual y lo irreversible de mis acciones. Caminé sola, sumida en mis reflexiones sobre el futuro incierto que se presentaba ante mí. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Saqué el dispositivo y vi un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era de él. La tensión aumentó al instante, cada letra parecía cargada de significado oculto. ¿Qué quería decirme? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por esta relación secreta? Mi corazón latía desbocado mientras regresaba al alojamiento familiar. Sabía que debía mantenerme alerta, cualquier desliz podría ser fatal para nuestro secreto. Al entrar, noté a varios miembros de la familia reunidos en la sala conversando animadamente sobre los planes del día siguiente. ¿Dónde estabas?, preguntó mi esposo con una sonrisa despreocupada. Te estábamos buscando. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondí intentando sonar natural. Él asintió y volvió a involucrarse en la conversación sin darme más importancia. Me senté junto a él y traté de concentrarme en las risas y las anécdotas familiares, aunque cada palabra resonaba vacía a mis oídos. Más tarde esa noche, cuando todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones, decidí enviarle una respuesta al mensaje «¿Cuándo?». Esperé ansiosamente su respuesta mientras luchaba contra los miedos que se arremolinaban dentro de mí. La noche se deslizó lentamente hacia la mañana siguiente sin más noticias suyas. Desperté sintiéndome más confundida que nunca, el sol brillaba intensamente afuera mientras yo luchaba contra mis pensamientos oscuros. ¿Era posible seguir adelante con esta relación sin poner todo en riesgo? Durante el desayuno familiar, las miradas furtivas entre nosotros eran innegables. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban,
sentía una corriente eléctrica recorrerme, era una mezcla peligrosa entre deseo y culpa. En medio del bullicio familiar, intenté actuar con normalidad mientras mi mente divagaba hacia lo prohibido. Un miembro de la familia comenzó a hacer preguntas sobre nuestra relación reciente, su tono era ligero pero había algo inquietante detrás de su curiosidad. ¿No crees que pasan mucho tiempo juntos últimamente? Dijo sonriendo. Cuidado. No vaya a ser que surjan rumores. Las risas generales ahogaron cualquier incomodidad momentánea, pero yo sabía que debía tener cuidado, las palabras pueden ser armas letales cuando hay secretos escondidos detrás de ellas. Al terminar el desayuno, decidí buscarlo a solas para discutir lo sucedido antes del viaje programado para ese día, una excursión al Monte Igueldo para disfrutar las vistas panorámicas de San Sebastián. Quería hablarle sobre cómo manejar nuestra situación antes de salir con toda la familia. Lo encontré sentado en un rincón tranquilo del jardín trasero, su expresión era seria y distante cuando me vio acercarme. Necesitamos hablar, dije apenas audible mientras me sentaba junto a él. Sí, respondió con voz tensa. Estuve pensando mucho sobre nosotros. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión emocional, cada palabra parecía tener peso adicional debido a lo prohibido del momento compartido anteriormente. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, continuó. Me preocupa lo que pueda pasar si alguien descubre lo nuestro. Su sinceridad me golpeó como un balde frío de agua helada, sabía exactamente lo que estaba en juego pero aún así no podía evitarlo. En ese instante crucial antes del viaje hacia el monte donde todo podría cambiar nuevamente para nosotros o dejarnos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Un mensaje llegó repentinamente a su teléfono justo cuando iba a responderle, he visto cosas. Ambos nos miramos atónitos al leer esas palabras cargadas de amenaza implícita e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. La tensión en el aire era palpable mientras leía el mensaje. He visto cosas. No sabía si eso era una advertencia o una amenaza, pero mi corazón latía con fuerza. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma confusión que sentía yo. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la incertidumbre entre nosotros. ¿Qué significa eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. La voz me temblaba ligeramente, traicionando la serenidad que intentaba proyectar. No lo sé, respondió él, su expresión grave. Pero no podemos seguir así. Todo esto es complicado. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Era este el momento de cuestionar lo que habíamos construido en secreto? La atracción que había surgido entre nosotros había florecido de manera inesperada, pero ahora sentía que podría desmoronarse ante la presión del mundo exterior. ¿Y si alguien descubre lo nuestro?, continué, incapaz de evitarlo. No solo perderíamos esto, perderíamos todo. Él suspiró como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Quizás deberíamos hablar con alguien, sugirió, aunque sabía que no había un camino fácil por delante. Mientras tanto, mis pensamientos volaron hacia un viejo amigo que había estado presente en momentos clave de mi vida. Recordé cómo siempre había sido un refugio en tiempos de crisis. Su risa y su sabiduría me habían guiado en mis decisiones más difíciles. Era un alivio pensar en él, aunque también traía consigo un torrente de recuerdos dolorosos. El viaje hacia el Monte Igueldo comenzó a parecerme una metáfora de nuestra situación, una subida empinada hacia algo desconocido y arriesgado. Las vistas desde allí eran impresionantes, San Sebastián se extendía ante mí como un sueño distante. Sin embargo, ese paisaje hermoso contrastaba con la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. ¿Vamos a seguir adelante con esto?, preguntó él nuevamente mientras conducía por las estrechas calles del casco antiguo. Su voz era firme pero llena de dudas. No lo sé, respondí sinceramente. A veces siento que estoy atrapada entre dos mundos y no sé cuál elegir. Quizás deberías pensar en lo que realmente quieres, me dijo con suavidad. Esas palabras resonaron profundamente en mí. ¿Qué quería realmente? La respuesta parecía esquiva mientras luchaba con mis sentimientos contradictorios hacia él y el matrimonio que había construido con su padre. Mientras subíamos al monte recordé las noches pasadas junto a mi esposo,
las risas compartidas y los momentos felices que parecían tan lejanos ahora. Sin embargo, también recordé los silencios incómodos y la sensación creciente de soledad que me invadía cada día. Al llegar a la cima, decidimos caminar por los senderos rodeados de naturaleza exuberante. El aire fresco y la vista panorámica ofrecían un respiro temporal a mis pensamientos agitados. Pero incluso aquí, el eco del mensaje seguía resonando en mi mente. ¿Te acuerdas de aquel verano en la playa?, pregunté tratando de evocar un momento más ligero entre nosotros. Él sonrió levemente al recordar aquella anécdota divertida sobre una caída inesperada mientras intentábamos jugar al vóley playa con otros amigos. Sí, dijo riendo suavemente. Eras muy competitiva. La risa compartida fue efímera pero reconfortante, sin embargo pronto regresó la preocupación al rostro de él. Lo que tenemos no puede continuar así, insistió nuevamente después de unos momentos de silencio incómodo. No quiero lastimarte ni lastimarme. Las palabras me atravesaron como una flecha afilada, sabía que él estaba luchando tanto como yo con esta situación insostenible. Pero también comprendí algo más profundo, esta relación secreta nos había brindado una conexión intensa e inesperada, algo por lo cual valdría la pena luchar, o quizás no. ¿Y si simplemente nos distanciamos un poco?, propuse finalmente intentando encontrar una solución intermedia para manejar nuestra complicada realidad sin perderlo por completo. Él se quedó callado por unos instantes antes de responder, tal vez sea lo mejor, pero no será fácil. Mientras descendíamos del monte hacia el bullicio del casco antiguo nuevamente, no podía evitar sentirme dividida entre el deseo ardiente y las responsabilidades familiares que pesaban sobre mí como una losa inamovible. El tiempo pasó rápidamente mientras caminábamos entre las calles llenas de vida y aromas tentadores de pinchos recién preparados en los bares cercanos. Las risas y conversaciones ajenas sonaban como ecos lejanos a medida que nos adentrábamos más en nuestros propios pensamientos tumultuosos. De repente vi a un viejo amigo cruzar la calle. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos y complicados sobre tiempos más sencillos antes de perderme en esta maraña emocional actual. Me detuve abruptamente al reconocerlo, su mirada se encontró con la mía y sonrió ampliamente al acercarse. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras extendía sus brazos para darme un abrazo cálido y reconfortante. Esa cercanía instantánea despertó sentimientos olvidados dentro de mí, recuerdos felices inundaron mi mente mientras me preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes años atrás. «¿Cómo has estado?», preguntó él después del abrazo, su tono lleno de genuino interés por mi bienestar. Aquel encuentro casual me llevó a reflexionar sobre las elecciones pasadas y cómo esas decisiones habían formado mi vida actual. Cada paso me había llevado hasta este momento crucial donde todo parecía tambalearse al borde del abismo emocional. «No puedo creer lo difícil que ha sido todo últimamente», respondí sinceramente sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. El viejo amigo frunció el ceño ligeramente al notar mi tono sombrío pero continuó escuchando atentamente mientras compartía fragmentos sobre mis luchas internas sin entrar en detalles específicos sobre mi relación secreta o mis dudas matrimoniales. Mientras hablábamos durante unos minutos más sobre nuestras vidas actuales y recuerdos compartidos del pasado, sentí como si recobrara parte de esa parte perdida de mí misma. Esa mujer independiente e impulsiva antes del matrimonio y las responsabilidades familiares pesadas que ahora llevaban tanto tiempo ocupando todos mis pensamientos. Sin embargo, cuando miré hacia atrás donde estaba mi hijastro esperando pacientemente unos pasos atrás con expresión preocupada en su rostro, entendí cuán frágil era todo aquello construido sobre cimientos inestables llenos de dudas e inseguridades profundas sin respuestas claras frente a nosotros dos. Los caminos estaban trazados frente a mí, dos direcciones distintas esperaban ser elegidas. ¿Sería capaz realmente de tomar una decisión clara sin dejar cicatrices imborrables tras cada opción elegida? El silencio envolvía la habitación mientras mi esposo hablaba, su voz resonando en el aire cargado de emociones. La oferta de una segunda oportunidad en nuestro matrimonio era inesperada, como un rayo que iluminaba un cielo nublado. Miré su rostro buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontré la misma confusión que me invadía a mí. ¿Cómo podía ofrecerme eso después de todo lo que había pasado? Las palabras se entrelazaban con mis pensamientos, cada una más pesada que la anterior.
La idea de reconstruir lo que habíamos perdido parecía tan distante y al mismo tiempo tan atractiva. Pero sabía que esa decisión no solo afectaría nuestra vida juntos, sino también la relación secreta que había florecido con mi hijastro. La dualidad de mis sentimientos me mantenía atrapada entre dos mundos. Un viaje familiar estaba planeado para el próximo fin de semana. La idea de estar juntos nuevamente en ese entorno familiar era abrumadora. Las risas compartidas y los recuerdos felices contrastaban con la tensión creciente en mi interior. ¿Cómo podría enfrentar a mi hijastro después de haber cruzado una línea tan delicada? La culpa se mezclaba con el deseo, creando un torbellino emocional del que no sabía cómo escapar. Mientras caminaba por las calles del casco antiguo de San Sebastián, las luces parpadeantes y el aroma de los pinchos me rodeaban. Era un lugar lleno de vida y energía, pero yo me sentía como un espectador distante. Mis pensamientos se centraban en él, su mirada intensa y su sonrisa provocadora llenaban mi mente. Cada rincón recordaba momentos compartidos, risas furtivas y secretos susurrados. Un encuentro casual con un viejo amigo me sacó de mis reflexiones. Nos detuvimos a conversar en una terraza, donde el vino tinto fluía con facilidad. Hablábamos sobre la vida, las decisiones y las oportunidades perdidas. A veces hay que arriesgarse, dijo él con una sonrisa melancólica. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Al regresar a casa, la atmósfera era tensa. Mi esposo estaba sentado en el sofá, revisando unos documentos mientras yo trataba de actuar con normalidad. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía y forzada entre nosotros. ¿Te gustaría salir a caminar mañana?, preguntó sin levantar la vista del papel. La propuesta me sorprendió, no esperaba ese intento de conexión después de nuestras recientes conversaciones profundas. Acepté sin pensar demasiado, sintiendo como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. La noche antes del paseo llegó rápidamente. Me encontré mirando por la ventana hacia el mar iluminado por la luna, reflexionando sobre lo que significaría dar un paso atrás hacia una vida más convencional. Pero cada vez que pensaba en mi hijastro, recordaba esos momentos robados, las risas compartidas y las miradas cómplices. Al día siguiente caminamos juntos por la playa de la Concha, el murmullo de las olas acompañaba nuestras palabras vacías mientras intentábamos encontrar un terreno común nuevamente. Me gustaría volver a ser como antes, dijo él finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Como antes, respondí sin poder evitar un tono sarcástico, pero al mirarlo noté la sinceridad en su expresión. Sí, cuando todo era más sencillo, continuó él con nostalgia. Mirar hacia atrás resultó doloroso, eso significaba recordar lo que habíamos perdido, y lo que nunca podría ser igual tras mis decisiones recientes. Caminamos en silencio durante unos minutos más hasta llegar al final del paseo marítimo donde nos detuvimos para observar los barcos anclados en la bahía. En ese instante crucial sentí como dos caminos se bifurcaban ante mí, uno representando el regreso a una vida familiar tradicional y otro hacia algo desconocido pero intensamente deseado junto a mi hijastro. La tensión aumentó cuando recibí un mensaje inesperado justo antes del viaje familiar programado: no puedo seguir así. Era él. Sus palabras dejaron claro que también luchaba con sus sentimientos y temores sobre nuestra situación actual. El viaje comenzó bajo un manto de incertidumbre, todos parecían emocionados mientras yo llevaba dentro un torbellino emocional difícil de ocultar. Cada risa resonante me recordaba lo frágil que era nuestra situación, cada mirada cómplice entre nosotros dos se convertía en una carga aún mayor. A medida que avanzábamos hacia nuestro destino, me encontré atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro colmado de deseos reprimidos e inconfesables por parte mía y suya también. Las noches transcurrían llenas de tensiones silenciosas mientras intentábamos mantener las apariencias frente a los demás miembros de la familia. Pero incluso allí donde todos estábamos juntos había momentos fugaces donde nuestras miradas se cruzaban cargadas de significado oculto. Una tarde decidí darme un respiro del bullicio familiar y subí al monte Igueldo para disfrutar las vistas panorámicas. Necesitaba claridad sobre lo que estaba ocurriendo dentro mío antes del inevitable desenlace del viaje familiar. Desde aquel mirador podía ver toda la ciudad extendiéndose ante mí como un reflejo distorsionado de mis propios deseos e inseguridades.
Allí comprendí cuán lejos había llegado desde aquel primer encuentro casual hasta este complicado laberinto emocional donde estaba atrapada sin salida clara ni respuesta definitiva sobre cuál camino tomar finalmente. El viento soplaba fuerte cuando decidí enviarle un mensaje: necesito hablar contigo. Un instante después vi cómo aparecía su figura a lo lejos acercándose lentamente hacia mí. La decisión estaba cerca. Todo dependería ahora del momento exacto en el cual nuestras vidas podrían cambiar para siempre. El aire en la playa de la Concha estaba cargado de tensión. Miré hacia el horizonte donde las olas rompían con fuerza, como si el mar mismo intentara decirme algo. Él se acercó y en su mirada vi una mezcla de confusión y deseo. ¿Qué necesitas?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el murmullo del agua. Necesito saber qué piensas sobre nosotros, respondí, sintiendo como cada palabra pesaba en el aire. Había llegado a un punto donde la ambigüedad ya no era suficiente. El secreto que habíamos compartido se había convertido en una carga pesada. Él dudó un momento antes de responder. No sé si esto es lo correcto, dijo mirando hacia el suelo. Su inseguridad reflejaba mis propios temores. La relación que habíamos construido en la penumbra de nuestras vidas había comenzado a desmoronarse bajo la luz del día. Mientras hablábamos, recordé las palabras de mi esposo esa mañana: podemos intentarlo de nuevo. Esa oferta resonaba en mi mente como un eco lejano, una posibilidad que nunca había considerado seriamente hasta ese instante. Pero ahora, con él frente a mí, todo parecía más complicado. ¿Y si decidimos dejarlo todo atrás?, pregunté, sintiendo como el corazón me latía con fuerza ante la idea. ¿Podríamos ser felices juntos? Él levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. En ese instante comprendí que había algo más profundo que simplemente atracción. Era una conexión emocional que había crecido entre nosotros sin que ninguno lo quisiera realmente. ¿Y tu familia?, cuestionó con un tono lleno de preocupación. No puedo hacer esto si eso significa herir a otros. Sus palabras calaron hondo, cada decisión que tomáramos tendría consecuencias. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras yo reflexionaba sobre lo que estaba en juego. La vida familiar que había construido se tambaleaba ante mis ojos. La idea de perderlo todo por un deseo prohibido me aterrorizaba y al mismo tiempo me fascinaba. Quizás deberíamos hablar con tu madre, sugirió él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Esa idea me hizo sentir aún más inquieta. Abrir esa puerta significaría enfrentar realidades incómodas. No estoy lista para eso, respondí rápidamente, deseando poder retroceder en el tiempo y borrar todos los momentos compartidos que nos habían llevado hasta aquí. En ese momento una sombra pasó sobre nosotros. Un grupo de turistas riendo interrumpió nuestra conversación íntima. La risa ajena resonó como un recordatorio doloroso de lo normal y sencillo que solía ser mi vida antes de este viaje. Quizás deberíamos volver, propuse con voz temblorosa, sintiendo como la realidad se cerraba sobre mí como una trampa invisible. Él asintió lentamente, pero sus ojos mostraban una lucha interna evidente. La conexión entre nosotros seguía ahí, pero cada vez era más difícil ignorar las implicaciones morales de nuestra relación secreta. Mientras caminábamos juntos por la orilla, las olas arrastraban pequeñas piedras hacia atrás como si quisieran llevárselas lejos. Miré hacia el mar y pensé en cómo deseaba poder hacer lo mismo con mis dudas y miedos. Al llegar al casco antiguo de San Sebastián, decidí detenerme en uno de los bares donde solíamos ir juntos a comer pinchos con la familia. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Era un contraste chocante con mi estado emocional actual. ¿Te gustaría algo?, pregunté, tratando de distraerme mientras miraba el menú sin realmente verlo. No tengo hambre, respondió él con voz apagada. Sabía que su mente estaba tan llena de preguntas como la mía. Ambos estábamos atrapados en este laberinto emocional sin salida clara. La tarde avanzó lentamente mientras discutíamos trivialidades para evitar tocar el tema candente entre nosotros, nuestro futuro incierto. Era evidente que no podíamos seguir así mucho tiempo más sin definir nuestros deseos reales. Cuando regresamos al hotel esa noche sentí una mezcla abrumadora de ansiedad y anticipación por lo que vendría después. Las luces del monte Igueldo brillaban a lo lejos como estrellas caídas del cielo,
Era hermoso pero también doloroso recordarme lo lejos que estaba de encontrar mi propia felicidad. En la habitación oscura del hotel, nos encontramos sentados uno frente al otro en silencio abrumador. Él rompió el hielo primero. ¿Qué vamos a hacer? Su pregunta flotó entre nosotros como una nube pesada llena de tormenta. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos llenos de incertidumbre y deseo reprimido. Todo es tan complicado. La tensión crecía, podía sentir cómo nuestras almas luchaban por encontrar una respuesta mientras nos mirábamos fijamente buscando alguna señal o respuesta fuera del caos emocional que nos rodeaba. Fue entonces cuando decidí dar un paso decisivo. Si vamos a hacer esto, debemos ser honestos. Mis palabras resonaron en la habitación vacía. No solo nos referíamos a nuestra relación, sino también a todo lo que habíamos ocultado durante tanto tiempo. Él asintió lentamente como si comprendiera la gravedad del momento. Pero antes de continuar nuestra conversación crucial, sonó su teléfono móvil inesperadamente interrumpiendo nuestra intimidad frágil. Miré cómo su expresión cambiaba al ver quién llamaba. Su rostro palideció visiblemente al contestar y escuchar lo que le decían al otro lado del auricular. A medida que hablaba en voz baja, sentí como mi corazón se aceleraba ante la anticipación inquietante del mensaje inesperado que podría cambiarlo todo entre nosotros. Cuando colgó el teléfono, su mirada reflejaba preocupación profunda. Es mi madre, necesita hablar conmigo urgentemente. Ese anuncio fue como un balde frío de agua helada sobre mí. Sabía instintivamente que esa llamada traería consigo revelaciones inesperadas e incómodas sobre nuestro futuro juntos o separados. La incertidumbre se apoderó rápidamente del ambiente cargado entre nosotros mientras él se levantaba para prepararse para salir, dejando atrás todos nuestros planes e ilusiones momentáneas intactas pero vulnerables ante esta nueva realidad inminente. Me quedé sola en aquella habitación oscura sintiendo como las sombras del deseo comenzaban a desvanecerse, dejando solo preguntas sin respuesta flotando alrededor mío.